Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, que se hace en colaboración con la asociación Avanzat y es un videochat que intenta abordar temas ligados a la alimentación, al proceso de las alergias alimentarias, de cómo se debe abordar desde un hospital donde se trabajan determinadas cuestiones sobre la alimentación de las personas ingresadas como un elemento muy importante. Y para eso está con nosotros Pepe Ferreira. Pepe es técnico superior en nutrición y control de alimentos. Él es bromatólogo de la unidad de gestión clínica de la unidad de gestión clínica de endocrinología y nutrición del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Y él es licenciado en veterinaria, también es licenciado en control y técnica de alimentos de la Universidad de Córdoba y es también experto en gestión de seguridad alimentaria, ¿no? Por tanto, una persona muy importante en Andalucía y que su labor diaria que hace en el hospital ayuda en muchos aspectos a mejorar la atención que reciben las personas con una alergia en el hospital, ¿no? Por tanto, hola Pepe, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Joan. Muy bien. Encantado de estar aquí participando con vosotros en esta actividad. Muy bien, pues vamos a las preguntas que nos han enviado. ¿Sí? Tenemos bastantes preguntas, 22 preguntas nos han llegado, ¿no? Y vamos a una primera pregunta que nos hace Ana Pacheco. Dice que desde Avanzat, ella es la presidenta de Avanzat, uno de los objetivos es que el paciente afectado por una alergia alimentaria sea un paciente experto y un consumidor experto. Lo cual le hace que es un elemento primordial para la convivencia diaria. Y dice, ¿dónde empieza y dónde acaba la labor del bromatólogo? Bien, bueno, los bromatólogos o los técnicos superiores de nutrición y control de alimentos somos tanto veterinarios como licenciados en farmacia. Nuestra labor la resumiría para que se entendiese rápidamente. Desarrollamos los procedimientos de trabajo para garantizar que los pacientes hospitalizados en todo momento tienen un acceso a una alimentación que favorezca su recuperación, ¿no? Que favorezca la recuperación de su estado de salud y proporcionarle de esta manera también un bienestar físico y psíquico, ¿no? Y para ello colaboramos, participamos del desarrollo de menú de calidad y con una garantía higiénico-sanitaria y, por supuesto, atendiendo a un coste lógico. Para realizar estas actividades que indicaba, bueno, pues nuestras funciones fundamentales son el desarrollo del sistema de autocontrol. Es un documento que toda la industria alimentaria, y una cocina hospitalaria es una industria alimentaria, que tienen que desarrollar, donde se establecen una serie de documentos para actuar de manera preventiva en el control de posibles peligros, posibles contaminaciones, ¿no? Y concretamente estos documentos son los planes generales de higiene, entre los que están pues el control del agua de consumo, la limpieza de sucesión, la cadena de frío, el mantenimiento de instalaciones, la gestión de las compras, el control de los residuos, la trazabilidad, etcétera, así hasta 10 documentos. Y particularmente hay uno que con la publicación del reglamento 1169 del año 2011, pues empezó a desarrollarse, que es la gestión de los alérgenos. Hasta entonces no había una obligación de hacerlo, pero bueno, algunos establecimientos ya habíamos desarrollado procesos de trabajo para controlar la alergia alimentaria en el paciente, puesto que son muy numerosas, ¿no? Y esto fue obligatorio a partir del año 2014. Aparte del desarrollo de estos documentos que decía Joan, pues también participamos en el desarrollo de pliegos de prescripciones técnicas de las materias primas que se van a utilizar en la elaboración de los alimentos. Asesoramos en materia de higiene, de calidad, de seguridad alimentaria al hospital y a la empresa adjudicataria que tengamos cada uno de nosotros. Desarrollamos los planes de muestreo de calidad higiénica de alimentos, de superficies, de control de ambiente, de control de manipuladores.
y participamos también en las comisiones de nutrición y de alimentación de los hospitales, puesto que la alimentación es una parte más del tratamiento y es fundamental en la recuperación del paciente. Somos una profesión entre la parte clínica de un hospital, la de gestión, fundamental para que un servicio tan importante como es el servicio de alimentación de un hospital se desarrollen todos los procedimientos de acuerdo a conseguir una seguridad alimentaria, entendiéndose una inocuidad y una nutrición correcta del paciente y no añadir ninguna patología a la que ya de partida puede tener, ¿no? Por la que está ingresado en un hospital. Muy bien. Hay una pregunta que nos hace Alma, dice, ¿qué garantía de seguridad se ofrece al paciente hospitalizado a la hora del reparto de bandejas alimentarias en las habitaciones, cuando vienen etiquetadas con tarjetas de papel volátiles que en algún momento durante el transporte o manipulación pueden desplazarse de una a otra? Pregunta, ¿está el personal auxiliar formado en el tema? Bien, a ver, yo os cuento mi experiencia, ¿no? Nosotros comenzamos a trabajar, o sea, no hay nada estandarizado que sea desarrollable en todos los hospitales. Cada hospital trabajamos con los recursos que tenemos y cada uno tiene que conseguir el objetivo de inocuidad con los recursos que tiene, ¿no? Entonces, a lo largo de la conversación que tengamos, en muchas ocasiones tendré que hacer referencia a lo que hacemos en Córdoba, en el Reina Sofía. Os pido disculpas, pero bueno, es extrapolable a otros centros que quieran hacerlo, que puedan hacerlo, ¿no? Pero concretamente a la pregunta que me hacía ahora, es cierto que eso puede suceder en una bandeja, en el que si no tenemos la precaución de que una etiqueta quede inmovilizada con algunos de los recipientes que lleva la bandeja, pues en algún momento esa bandeja se desplace, caiga y no se tenga identificado el alimento para un paciente alérgico o para un paciente con cualquier otra patología. En nuestro caso, lo que decidimos fue que, además de tener la etiqueta identificativa por bandeja, una etiqueta que es nominativa, donde va la cama del paciente y su nombre, cada uno de los platos que va a recibir ese paciente también lleva adherida en la tapadera de ese plato, del bol del primero, del plato del segundo, de la guarnición, lleva adherida otra tarjeta similar. Es decir, en cada bandeja ponemos 4 tarjetas. Una para el primero, otra para el segundo, otra para la guarnición y otra la común. De esa manera nos aseguramos que en todo momento el paciente alérgico está recibiendo la comida que hemos preparado para él y que no hay ninguna equivocación. Además, otra de las cosas que hacemos aquí en el Reina Sofía es que diferenciamos el menaje del paciente alérgico del resto del paciente. A la hora de desarrollar una producción, estamos tomando medidas para el control de las contaminaciones cruzadas, que son las que nos pueden generar más problemas en todos los pacientes, ¿no? Pero particularmente con los pacientes alérgicos los diferenciamos, como decía, con una forma distinta, un color distinto y con la identificación en cada una de las bandejas y de los homenajes. Esto es como te decía antes, un proyecto, un proceso que empezamos en 2007, que está evolucionando. Actualmente, bueno, pues tanto el servicio de alimentación como el servicio de endocrinología, de alergología adulta y de alergología pediátrica, estamos trabajando también para formar a todo el personal sanitario. Estamos formando un curso en el que en pocos meses se impartirá con el objeto de que enfermería, auxiliares, todo el personal sanitario que esté en contacto con una bandeja sea consciente de todo el trabajo que se está haciendo en cocina para asegurar que el alimento que llega al usuario está controlado y que también tengan ellos esa precaución para evitar pérdida de tarjeta o, si sucediera eso, que la bandeja del paciente alérgico nunca se entregara, sino que se reclamase otra cocina para mandarle su bandeja personalizada. De hecho,
en la información de acogida que se le da al paciente en cada una de las habitaciones se le indica así también. En el folleto que hay en cada habitación se le indica que su alimentación va diferenciada del resto, para que consuma solamente esa alimentación diferenciada, porque es la que nosotros podemos garantizar que se ha hecho cumpliendo los estándares que tenemos implantados en la cocina. Bien. Hay una pregunta que nos llega que dice, ¿cómo manejáis vosotros en el tema del soporte nutricional que algunos pacientes necesitan? ¿Cómo manejáis los conflictos éticos? Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? A ver, la pérdida de las funciones cognitivas o que la terapia nutricional consiga sostener la vida de una persona crónica, irreversible, no tiene que constituir un criterio para discontinuar con el aporte nutricional. Es decir, nosotros, en cualquier planta, en cualquiera de las alimentaciones que pueda tener un paciente, la oral, la enteral o la parenteral, en ningún momento esto tiene que ser el motivo, la alimentación, para que genere un conflicto ético, ¿no? Entonces, la información tiene que ser similar, se tiene que aportar la misma información, la gestión, en caso que fuera oral desde la cocina, es la misma, y ya digo que no tiene que ser motivo para tomar una decisión sobre la vida de esa persona, puesto que es un proceso vital y básico y no estaría dentro de lo que se tendría que, entiendo yo, considerar si se tiene que retirar o no al ser un proceso básico. Junto con eso hay una pregunta, esa misma persona nos hace una pregunta sobre tu opinión sobre el tema de los guantes de látex en la cocina. Sí. Lo dice no solo en el tema de restauración en el ámbito hospitalario, sino también en otros establecimientos de hostelería, ¿no? Sí. Dice que estos guantes, dice esta persona, son un riesgo para la transferencia de alergenos, porque no se cambian cada vez, sino que se tienen puestos durante toda la jornada. O solo se cambian al romperse, algo que sucede con frecuencia. Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué puedes decir sobre ese tema que le preocupa a esta persona que nos ha escrito? Vale, sí. El uso de guantes nos puede dar una falsa seguridad de que no estamos provocando ninguna contaminación y cuando se mal usan, precisamente estamos generando más contaminaciones, tanto microbiológicas como de alérgenos. Es decir, si nosotros si un pinche está trabajando, un cocinero está trabajando en un cuarto de pescado, manipulando pescado, y esos guantes no se los sustituye para preparar ahora, no sé, unos bocadillos, aparte de la contaminación microbiológica que podría llevar por haber estado en contacto con un alimento crudo, está claro que también las proteínas del pescado podría transmitirlas a un bocadillo que se le pudiera preparar para una persona alérgica al pescado, ¿no? Por lo tanto, es fundamental, tanto con el uso de guantes como con el uso de no guantes, la higiene continua. Es decir, tenemos que establecer momentos en los que hay que sustituir el guante, hay que limpiar el guante o hay que limpiarse las manos. Hay estudios de la Universidad de Córdoba con la FDA en el que se comprueba que el mal uso de unos guantes conlleva una mayor contaminación que si hay del alimento, del manipulador, que si hubiese una manipulación directa sin guantes, ¿no? Entonces, la contaminación va a estar relacionada con las malas prácticas. Va a ser tan negativa tengamos el uso de guantes como no lo utilicemos, pero no nos lavemos las manos. El secreto está en lavarse los guantes o sustituirlos o en lavarse las manos continuamente. Aquí tenemos muy marcados los momentos. El personal sabe, por los cambios de actividad, que eso es algo muy común en todas las cocinas, que cada hora y media aproximadamente, hay un cambio de actividad por los procesos productivos, sabe que en ese momento tienen que cambiarse de guantes o tienen que lavarse los guantes. Entonces, lo que tenemos que conseguir para el control de los alérgenos alimentarios es llegar a planes de formación en los que los trabajadores
sean conscientes que si estamos elaborando una tortilla de patata y las manos las tenemos llenas de huevo y ahora cogemos sal para esa tortilla, esa sal ya está contaminada con huevo. Y si ahora vamos a llegar a coger sal para prepararle el alimento a un alérgico al huevo, vamos a transferirle el alérgeno al huevo. Entonces, lejos de pensar si el guante es bueno o es malo, lo que son malos son las malas prácticas. Y lo que tenemos que educarnos es que la sal no se puede coger directamente con las manos, sino que tenemos que utilizar utensilios o echarle directamente de un paquete, como las especias, como cualquier ingrediente, ¿no? Utilizar siempre cualquier utensilio para ayudarnos. Respecto a las alergias que puede generar el guante de látex, efectivamente, es un alérgeno que no está en los 14 de obligada declaración, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta en las elaboraciones. Hay recomendaciones de la consejería de que no se utilicen, que se utilicen otros materiales como el vinilo o el nitrilo, ¿no? Porque desde algún guante puede haber una contaminación, de algún guante de látex puede haber una contaminación de proteínas de látex a los alimentos que estamos elaborando para un paciente alérgico al látex, ¿no? Por tanto, cuando nos llegue información de que tenemos un paciente alérgico al látex, tendremos que actuar en consecuencia, retirándole todos aquellos alimentos que tengan un alérgeno muy parecido al látex, que es frecuente, por ejemplo, en el tomate o en algunas frutas tropicales, y luego elaborar siempre su alimento sin guantes, con unas manos limpias. Y pregunta, esta misma persona pregunta si manipular la comida con guantes de látex puede tener algún tipo de peligro para una persona que tenga alergia al látex. Sí, tendría. Por eso, tanto si tenemos un trabajador que sea alérgico, no podría utilizarlo, porque le provocaría la alergia de contacto, pero si tenemos que elaborarle el alimento a un paciente alérgico al látex, conllevaría un peligro, porque habría una contaminación de proteínas desde el guante de látex hasta el alimento. Por lo tanto, el alimento del alérgico al látex se tiene que hacer sin guantes. Esa precaución la tenemos nosotros, en el que, bueno, cualquier alérgico nos llega a nuestra unidad de dietética y cuando nos entra por el software de gestión de dieta que tenemos un paciente alérgico al látex, se informa a cocina para que el alimento de esa persona se haga sin guantes, aunque aquí estamos trabajando con otros materiales, con nitrilo o con vinilo, pero bueno, por controlar otras posibles contaminaciones cruzadas que pudiera haber. Muy bien. Tú antes has comentado un momento el tema de las especies, ¿no? Sí. Y nos pregunta, dice, las especies, aunque no estén recogidas, ya que no aportan valor nutricional, aunque sí son necesarias porque aportan antioxidantes y sabor, tengo entendido, dice esta persona, que se ha decidido utilizarla dejando criterio a los distintos centros. Y preguntan cómo afecta eso al paciente con alergias. Sí, a ver, el hecho de que se tenga que declarar o no la especie es a nivel del etiquetado nutricional, que no sería necesario el declararla, pero a nivel del etiquetado de información de alérgenos sí sería obligatorio. Es decir, hay que declarar en el etiquetado de alérgenos todos aquellos posibles alérgenos que estén y que puedan provenir de cualquier ingrediente o coadyuvante que se haya utilizado, ¿no? Así, ¿cómo actuamos nosotros en una cocina, ¿no? Primero, una selección de proveedores. Puede ser habitual que tengamos un proveedor de especias en el que nos diga que tiene una contaminación, pues, no sé, con frutos secos, o con soja, o con altramú, o con sésamo, o con mostaza, ¿no? Algunos de los alérgenos más frecuentes en contaminaciones cruzadas. Ahí tenemos que tomar una decisión, aceptarlo e incluir esa posible contaminación en nuestras elaboraciones o rechazarlo. Nosotros, como hemos actuado, ha sido rechazarlo. Hemos buscado especies libres de alérgenos. Es decir, porque tenemos que conseguir que la alimentación del paciente alérgico al final no sea tan diferente de la del resto de pacientes. Y para ello es un trabajo de fondo duro en la selección de proveedores, la selección de materias primas, para garantizar que estos ingredientes que estamos utilizando no traigan contaminaciones cruzadas
que al final tengamos nosotros que gestionarlas, declararlas y, por lo tanto, retirarle a esos pacientes determinado alimento, ¿no? Entonces, concretamente, como te decía Joan, en el tema de las especias, nosotros lo que hemos hecho ha sido una homologación de proveedores de especias libres de alergia. Muy bien. Perfecto. Hay dos preguntas sobre el tema de anisakis. Sí. Dice, una de las primeras recomendaciones que nos dan los alergólogos cuando se tiene alergia a anisakis es que hay que congelar el pescado y cocinarlo a temperaturas altas. Sí. Su pregunta es la siguiente. ¿Las latas de conservas de pescado pueden tener anisakis? La presencia de anisakis está generalizada prácticamente en todas las especies pesqueras. Entonces, en una conserva pudiera ser. La elaboración de la conserva, cuando se está preparando, se limpia, se tiene que limpiar. Pero pudiera ser que alguna larva no se viera, ¿no? Algún quiste no se viera. Realmente tenemos que tener mucha precaución con el tema anisakis respecto a diferenciar lo que es la alergia alimentaria de la infestación por anisakis. Las recomendaciones que dan el Ministerio, la ECOSAM, con los tratamientos térmicos de congelación o los tratamientos térmicos de elaboración son para conseguir destruir la larva y que no provoque una infestación en nosotros. Pero ello no implica que nos pueda provocar una hipersensibilidad o que si alguno de nosotros somos sensibles a la proteína de anisakis nos generara una reacción alérgica. Por lo tanto, tenemos que diferenciar dos cosas. Por un lado, evitar la infestación, que se evitaría congelando durante aproximadamente 7 días y elaborando a temperaturas superiores a los 60 grados. Con eso conseguimos reducir, eliminar, mejor dicho, la larva viva. Pero como la presencia o la ingesta de esa larva la proteína de esa larva nos puede provocar la sensibilidad alergénica, tendríamos que hacer una correcta limpieza del producto para evitar ingerir larvas o quistes de anisakis, aunque estén muertos, es decir, no nos infectarían, pero sí podrían provocarnos alergia alimentaria. Entonces, en una lata de conserva, los productores van a limpiar muy bien el pescado que van a utilizar. Lo que sí tendría que tener precaución el usuario que fuera alérgico a anisakis es de cuando igual tener la misma precaución que con cualquier otro pescado congelado fresco, el detectar la posible presencia de algún quiste o de alguna larva para no ingerirlo, que sería lo que le provocaría la reacción alérgica. No la infestación, pero sí la reacción alérgica. Ya has contestado otra pregunta también que nos tenía esta persona, por tanto, perfecto. Y pregunta una cosa más. Dice, ¿los calamares y cefalópodos en general podrían tener anisakis? Sí, como hospedadores de anisakis puede ser cualquier animal de origen marino. Hay una pregunta sobre el tema del exceso de higiene. Primero, te valoran como un gran profesional esa persona y dice que si la posibilidad de que el exceso de higiene, el uso de productos antibacterianos, la esterilización de utensilios para bebés, esté haciendo que el sistema inmunitario del ser humano se esté debilitando y así favorezca el incremento de alergias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, sobre ello hay muchas teorías, ¿no? Estas teorías indican que, bueno, que de los dos tipos de linfocitos, ¿no? que tenemos, los TH1 y los TH2, pues los TH1 están relacionados más a defendernos de esas infecciones, ¿no? De origen bacteriano o vírico. Con el exceso de higiene estamos provocando de alguna manera que esos linfocitos no tengan actividad y provocaría que los que participan en la reacción alérgica estuvieran más exacerbados, ¿no? Y sería el motivo de que, por el que ahora puede haber una mayor prevalencia en la alergia alimentaria. Hay una teoría, no está aún totalmente demostrado o no tengo conocimiento de ello, pero bueno, hay que tener en cuenta que aparte
de hecho, que os decía, hay otros factores, como son factores genéticos, como son factores ambientales, que también van a predisponer a una mayor prevalencia de las alergias, ¿no? Las concentraciones de polen en las ciudades son muy elevadas, las contaminaciones por combustibles son muy elevadas y, de alguna manera, ello también estaría interviniendo en esta prevalencia cada vez superior. Hay una pregunta sobre el tema de qué se entiende exactamente por traza. Sí. Dice, ¿hay una medida concreta de X proteínas por miligramo? Encarna, que es la persona que nos hace la pregunta, dice que el concepto le parece poco definido y que el etiquetado relativo a las trazas no digamos, ¿no? Y de alguna forma, si consideras que son seguros para las personas con alergias, ¿no? El hecho de no ser suficientemente definidos a la hora de explicar el tema de este tema en los productos. Bien, en química analítica se considera traza aquella concentración menor a 100 partes por millón. Entonces, consideramos traza en alérgenos, en alimentación, todo aquello que es insignificante, ¿no? Pero que puede estar y que concretamente en el paciente alérgico o en el usuario alérgico le puede provocar una reacción alérgica en función de la hipersensibilidad de cada uno, ¿no? Respecto a esa información, cómo se transmite, el problema puede estar muchas veces en esa ambigüedad que el reglamento 1169 deja muy claro, ¿no? En el que cada fabricante tiene que informar de los alérgenos que haya en su producto y, según indica en el reglamento 178 del año 2002 y en el reglamento 852 del año 2004, debe establecer sistemas que aseguren el control de los peligros. El alérgeno sería un peligro, cada industrial tendría que establecer procedimientos para evitar contaminaciones de una línea a otra, y cuando un industrial indica, con un fabricante indica que el producto puede tener traza, es porque hay una mala gestión de esa seguridad alimentaria. No hay unos correctos procesos de limpieza en los que él pueda asegurar que no va a haber una contaminación de una línea a otra. ¿Qué sucede? Esto está contemplado en la normativa, lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es dejar la ambigüedad de puede tener o en esta fábrica se utiliza, ¿no? Tiene que ser taxativo. ¿Se tiene o no se tiene? No se puede dejar la interpretación o a la duda de un consumidor con el puede contener, porque ante esa situación que ya se lo consume o no lo consume. No, aquellas industriales que por su sistema desarrollado no sean capaces de controlar contaminaciones cruzadas, tendrían que indicar en su etiquetado que contiene el producto, no que podría contener. Muy bien. Hay una pregunta sobre que supera el ámbito hospitalario, ¿no? De alguna forma nos preguntan cuál es tu opinión con respecto a la información de alergenos por parte de la industria alimentaria y la industria hotelera. Si considera que el desempeño se ajusta a la legislación vigente. Bien, bueno, por la experiencia ya como consumidor, ¿no? También, ¿no? Como usuario, encuentro en algunas ocasiones quizá un exceso de información o un exceso de celo, mejor dicho, que de información, de celo, en el que a distintos alimentos, concretamente en algún restaurante, en la restauración colectiva, se le adjudica la presencia de alérgenos por posibles contaminaciones, de manera que, bueno, que evitan de esa manera el tener un problema de sensibilidad con algún usuario, ¿no? Y en otras ocasiones en el que no se le da la importancia necesaria que tiene y se trabaja con unos listados de alérgenos no actualizados. En la restauración muy normal que se cambie frecuentemente de marca por costes económicos y puede suceder que determinada marca contenga unos alérgenos que otro producto, que el mismo producto de otra marca no los contenga, ¿no? Y quien se encargue en ese establecimiento de la gestión del alérgeno, pues no tenga la precaución de comprobar si los alérgenos son distintos o no.
Ante esto, ¿qué sucede? Hay quien se va a ese exceso y la etiqueta todo sin tenerlo, y hay quien pues no llega a tener una revisión continua, ¿no? Entonces, para tener todo al final una seguridad, que es lo que queremos, creo que ya lo he comentado antes, deberíamos pasar unos planes formativos más exhaustivos, mejor desarrollados, entrando más en el ejemplo, ¿no? Aún hay dudas sobre la lactosa y la caseína, ¿no? Se diferencia, es difícil diferenciar en algunas ocasiones en el sector de hostelería o hacerle entender que el alérgeno no es la lactosa, sino que es la caseína. Siempre se relaciona el alérgico a la leche a una intolerancia, que es la lactosa, y no a un alérgeno como la caseína, ¿no? Nos estamos en contra circunstancias en las que una persona sea alérgico a la caseína, solicite una leche de soja, por ejemplo, o un producto de soja, una bebida de soja, y se le suministre una sin lactosa pensando que sí la puede tomar. La leche sin lactosa tiene caseína, la caseína provoca una alergia alimentaria, ¿vale? La lactosa provoca una intolerancia alimentaria. Por lo que, como te decía Joan, los planes formativos tienen que ir más a identificar esa particularidad, concretamente en el alérgeno leche, o incluso a poder, en otros alérgenos, saber diferenciar cuáles pueden participar o no, como es el caso de los frutos secos, diferenciar un cacahuete de un fruto seco. Todos pensamos que un cacahuete es un fruto seco cuando es una leguminosa. Cuando recibimos la pregunta de alguien sobre cacahuete, tenemos que tener muy claro que no podemos buscar esa información como fruto seco, sino que hay que diferenciarlo, porque así es como lo indica también la legislación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho camino aún por andar. Muy bien. Hay una siguiente pregunta sobre, conociendo los avances y mejoras que ha hecho Reina Sofía con tu trabajo y sobre el tema de control de alergenos, hay dos preguntas en una. Una, ¿qué más consideras que se puede hacer en ese sentido? Y también hay otra pregunta ligada al tema de los desayunos y meriendas, ¿no? El hecho de que los desayunos y meriendas muchas veces están compuestos por galletas, yogures azucarados, bollería industrial y tal, y que por tanto eso podría ser un problema, ¿no? Entonces, ¿qué crees que se puede hacer? Y si en el ámbito de los desayunos en concreto y meriendas se podría hacer algo más para evitar ese consumo poco saludable. Sí, a ver, respecto a lo que podemos hacer aún en Reina Sofía, bueno, la verdad que cuando en 2007 comenzamos a trabajar en esto, fue algo muy complejo. La normativa no se publica hasta 2011 y no es obligatoria hasta 2014. Entonces, 7 años antes decidimos empezar a controlar alérgenos porque realmente, bueno, teníamos pacientes que así nos lo exigían, ¿no? El ingresos continuos en los que o bien eran alérgicos a cualquiera de los 14 o eran alérgicos a otras sustancias, a otras proteínas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decidimos en ese momento empezar a trabajar para el control de los alérgenos. Es verdad que hemos desarrollado mucho sobre ello. Quedaría aún cosas que hacer, por supuesto, objetivo personal y que me gustaría en algún momento alcanzar sería, por ejemplo, el mapeo de todos los ingredientes en cuanto a nivel de aditivos. O sea, nosotros cuando tenemos un alérgico a un aditivo, inmediatamente le elaboramos una dieta libre de esos aditivos, pero no hemos podido todavía desarrollar una herramienta rápida en el que a través de una aplicación informática rápidamente nos dijera qué alimentos puede tener un aditivo o no, ¿no? Me plantearía también como objetivo que, como decía antes, con las distintas unidades del hospital vamos a conseguirlo en unos meses, que la formación a enfermería y auxiliares, ya no solamente para formarlos sobre la alergia alimentaria, sino para que transmitan la seguridad al paciente, ¿no? Creo que es fundamental que la área sanitaria sepa lo que se hace en una cocina para cuando razonablemente una familia llega, sea adulto, sea un paciente pediátrico, con el miedo a qué es lo que me van a dar de comer, estará controlado o no, enfermería también sepa transmitir
qué es lo que se está haciendo en la cocina, pueda transmitirle con confianza, ¿no? Y tranquilidad, que yo creo que es fundamental a transmitir para que por lo menos de la parte alimentación se olviden y piensen en la patología por la que ha tenido el ingreso, ¿no? Creo que estamos dando unos pasos muy interesantes y que podemos conseguirlo en poco tiempo, ¿no? Me plantearía codificación de un menú sin alérgenos, libre de 14, por lo menos de los 14 alérgenos, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Mejora de los sistemas de emplatados, como decía antes, que lo tenemos muy bien diferenciado. Tenemos, en la cinta de emplatado tenemos un doble control de toda la comida de los pacientes, de manera que una dietista está controlando la bandeja por cada cinta de emplatado, todas las bandejas que pasan, pero cuando llega a la bandeja de un alérgico, que iba identificado unidad por unidad, como les decía antes, después de chequearla, esta persona llama a otra dietista para que valide el trabajo que ha hecho, ¿no? Creo que lo tenemos bastante desarrollado, ¿no? Pero bueno, hay pasos que podríamos seguir dando, ¿no? Como son termosellados, como son, bueno, otros sistemas de almacenamiento, de conservación, que podrían darle mayor confianza, no mayor seguridad, porque trabajamos con unos estándares muy elevados de seguridad, pero sí más confianza al paciente. Y enlazándolo con lo de la alimentación saludable, es objetivo del hospital, es objetivo de la gerencia, es objetivo de la dirección médica, de la dirección de servicios generales, entrar en una alimentación más saludable. Relacionado con la alergia alimentaria, está demostrado que a mayor consumo de comidas procesadas hay un desequilibrio en la microbiota intestinal, en la que puede haber una carencia de algunas bacterias que podrían facilitar o no los procesos alérgicos, ¿no? Entonces, independientemente de esto y afectando a todos los pacientes del hospital, trabajamos a diario para mejorar la merienda. Actualmente nuestra merienda pediátrica ha sido transformada por completo. Se le ofrece al niño una merienda como la que puede tener en casa, formada por un bocadillo, formada por leche, por yogures, por fruta. La merienda del adulto también la estamos transformando. Aún tenemos presencia de bollería, pero con el objetivo a corto plazo de ir sustituyéndola conforme tengamos capacidad para ello, ¿no? De hecho, actualmente ya ofrecemos ya 3 días de fruta en la merienda, con el objetivo de, a corto plazo, como decía, a medio plazo, siendo cada vez más frecuente la presencia de fruta y desterrando pues esa bollería industrial, esos alimentos con un exceso de azúcares que, bueno, que no nos aportan nada más que el momento placentero en el momento de ingerirlo, pero que nutricionalmente no tiene ningún aporte. Hay una persona que nos hace una pregunta alrededor de sus hijos. Tienen 5 años y son alérgicos al huevo y a los frutos secos. Me preocupa el hecho de que puedan ser ingresados en el hospital, sobre todo porque el huevo está en muchos alimentos procesados, en un arroz con caldo, en una pastilla de B-crème, etcétera, ¿no? También dice que se encuentra en algunos medicamentos y en la anestesia, ¿no? Sí. Y pregunta, dice, si puede estar tranquila de que en el hospital sus hijos pueden comer sin riesgo alguno y si el personal de cocina está preparado para evitar la contaminación cruzada. A ver, en esto hay que tener claro un concepto, que es que el riesgo cero en seguridad alimentaria no existe, ¿vale? Nosotros tenemos desarrollado un procedimiento, una gestión de alérgenos, que va desde la identificación de las materias primas, con una homologación en la que habría que comprobar la información que da en etiquetado, como en ficha técnica. En caso de que esta información no sea coincidente, esa materia prima no se acepta para ningún alérgico y habría que buscar inmediatamente un sustituto para todos los pacientes. Si tuviéramos la urgencia de utilizarla, se utilizaría solamente para un basal, indicando en la tarjeta la presencia de todos los alérgenos, tanto la de la etiqueta como de la ficha técnica, ¿no? Luego, todos los procesos que tenemos desarrollados en cocina son siempre pensando en evitar el cruce, no solamente para el paciente alérgico, sino para todos. Nosotros estamos informando en la tarjeta, estamos informando de los alérgenos que lleva cada plato. Por lo tanto, en la elaboración de cada plato
de cada paciente, indistintamente que sea alérgico o no, tenemos el compromiso de evitar las contaminaciones cruzadas. Por lo tanto, nosotros, nuestro día a día, en el control de las instalaciones, de los equipos, de los procesos de limpieza, el plan analítico que tenemos desarrollado para detectar alérgenos en utensilios y en alimentos, es para buscar esa seguridad, que el paciente alérgico no ingiera ningún alérgeno que no pueda recibir. Cuando digo el riesgo cero no existe, siempre puede pasar que una información desde un proveedor no nos llegue o llegue modificada o no esté actualizada. Por eso el decir riesgo cero no existe. Puede tener la tranquilidad de que en el hospital los profesionales que trabajamos para controlar su nutrición y para elaborar su alimentación estamos muy concienciados y reciben formación sobre ello. Concretamente, el personal de cocina del Hospital Reina Sofía de Córdoba, desde el año 2009, está recibiendo formación, por lo que hemos en ocasiones contado con la participación de AEBNA o de Avanzar, porque creemos que quien mejor puede formar son el propio interesado, ¿no? Es la mejor manera de que mi manipulador sea consciente del peligro que conlleva una mala manipulación, conocer qué puede generar en una persona y que esa persona se lo cuente es la manera de llegar. En los manipuladores ha habido una evolución en el tiempo en el que cuando se le explicaba que un cuchillo al principio de empezar a controlar, para allá por el año 96, la higiene, cuando se le decía que un cuchillo que se había utilizado para cortar carne no se podía utilizar para cortar pan, al principio no lo entendían. Hoy todo el mundo lo entiende. Sabe que hay una contaminación cruzada y que hay una serie de bacterias que pueden llegar de un alimento crudo a un alimento de consumo directo y que eso genera un riesgo, genera una posible toxinfección alimentaria y no se puede realizar esa mala práctica. Cuando empezamos con esa formación en el año 2007 aquí, cuando yo le comentaba a mis manipuladores que después de trocear un pan con un cuchillo, ese cuchillo estaba sucio y que no se podía trocear una lechuga, no se entendía, porque el cuchillo estaba limpio, ¿vale? Entonces, bueno, desde entonces son ya 12 años los que hay un plan de formación continuo en el que se entiende, pero tenemos que llegar a lo que os comentaba en otras preguntas. Tenemos que llegar al ejemplo de dónde está, porque hay cosas que no somos capaces de darnos cuenta del riesgo. No lo estamos viendo, no vemos el cuchillo manchado después de cortar el pan. Luego pensamos que ahí no hay gluten y realmente hay gluten que puede terminar en una ensalada de otra persona. Es una labor de campo continua, de formación continua en el puesto de trabajo en el que ellos tienen que ver el riesgo, ¿de acuerdo? Eso acompañado a su vez de planes analíticos. Nosotros controlamos aquí la presencia de los 14 alérgenos en superficie y la presencia de posibles contaminaciones cruzadas en alimentos elaborados y hacemos partícipes de los resultados al empleado para que vea la efectividad de su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, creo que la seguridad de todos los pacientes, no puedo hablar de los 45 hospitales de Andalucía, ¿no? Realmente, bueno, nuestra figura no está en todos los hospitales tiene que haber un sistema de autocontrol para controlar cualquier peligro, ya sea microbiológico, sea químico, sea físico, pero yo creo que somos todos conscientes, en todos los hospitales de Andalucía somos conscientes de la necesidad del control de estos peligros para evitar toxinfección alimentaria o alergia alimentaria. Muy bien. Ligado a lo de los 14 alérgenos de obligada declaración, hay una Pilar nos pregunta, ¿qué ocurre con los pacientes que son alérgicos a un alergeno que no está incluido en este grupo? Dificulta mucho la gestión del paciente alérgico a un No14, ¿no? A un alérgeno que no esté dentro de ese grupo. Es de obligada declaración los 14, como les decía. El resto, si hay una presencia de una proteína de origen animal o de origen vegetal, la legislación obliga a que no existe una ambigüedad, no se puede decir proteína vegetal, hay que decir soja o hay que decir guisante, y realmente nos dificulta mucho la labor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esa gestión la realizamos en el hospital
estudiando ficha técnica por ficha técnica y elaborando a su vez fichas técnicas de elaboración que el cocinero tiene que respetar, ¿vale? No puede interpretar, no puede utilizar otros ingredientes distintos de lo establecido, de manera que cuando en planta de enfermería marca que es un paciente alérgico a una sustancia distinta de esos 14, automáticamente nuestro software, en algunos casos que son más habituales, nos hace también el filtrado de alérgenos, y en otros casos en los que no sea un alérgeno habitual y que no lo tengamos dentro de ese software de gestión, hacemos una configuración, hacemos un menú específico para ese paciente, de manera que nos aseguramos que todos los ingredientes que se van a utilizar no contienen ese alérgeno que no estaría contemplado dentro del grupo de 14. Y casi ya un poco terminando, ¿no? Hay una pregunta si, de alguna forma, lo que hacéis vosotros en el sistema público, en todo ese trabajo para disminuir los riesgos de las alergias alimentarias, eso pasa también en los hospitales privados. Antes hablabas de que no puedes hablar por los hospitales, el resto de hospitales públicos andaluces, pero sí, supongo que tampoco por los privados. Pero, ¿algo sabes sobre eso? No, de cómo se está implantando en los hospitales privados no sé cómo lo pueden estar haciendo. Al ser también una industria alimentaria dentro de un hospital privado, están obligados a cumplir la misma legislación que nosotros, con lo que tienen que tener desarrollados procedimientos también de trabajo, ¿no? Para controlar tanto la presencia intencionada como no intencionada de alérgenos. De los hospitales públicos, como bien me decía, bien, pues del grupo de los 8 hospitales en el que estamos los bromatólogos, pues continuamente intercambiamos información y sabemos prácticamente lo que estamos haciendo todos, y nos ayudamos y compartimos esa información para la mejora continua de los 8 hospitales. Y bueno, y siempre estamos dispuestos a intercambiar esa información con quien la necesite, sea público o sea privado, porque, bueno, realmente cualquiera de nosotros puede estar afectado en algún momento determinado por una alergia alimentaria y nos gustaría ser atendidos, pues, a la altura del problema que tenemos. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe, por toda tu información, por toda tu sapiencia, por tu trabajo en el hospital, por todo lo que para mejorar todo el tema de las alergias alimentarias. Nos ha gustado mucho saber muchas cosas que no sabíamos, que por tanto que el proceso de trabajo es muy complicado y que hay que estar pendiente del día a día para intentar que determinados procedimientos no contaminen y no generen ningún problema. Y por tanto, un placer oírte, un placer tenerte y saber que el viernes que viene haremos un segundo videochat sobre este ámbito, sobre este tema, y que esperamos que tengamos muchas preguntas como hoy y que sigamos dando claves para poder ayudar a los pacientes con alergias a poder tener un mejor control y a saber qué se hace en los hospitales andaluces para que ese control sea el mejor de los posibles. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un placer y buen verano. Venga, muchísimas gracias, Joan. Gracias a todos.